El día de hoy vamos a entrevistar un gran amigo que se llama Alexis de la banda de Jaguares, el mejor de las bandas libres de Chetumal, Quintana Roo. Entonces vamos a preguntarle algunas cuestiones. A ver, Alex, ¿nos puedes contar un poquito cómo es que te interesó entrar en la banda de guerra? Cuéntanos un tantito. Pues para empezar, el por qué me interesó entrar a la banda de guerra sería por el tema para representar a nuestro lábaro patrio de México y por varias cosas que me interesaron sobre el tema de la banda de guerra. ¿Y qué tal cuando tu primera vez que te presentaste en la banda de guerra, cómo te sentiste en ese momento? ¿Pensaste que algún día ibas a llegar hasta lo que actualmente están realizando en la banda de guerra? Pues el primer día que fui a banda de guerra me sentía nervioso, sentía que no iba a aguantar, pero pues no pensé en que algún día iba a pertenecer a la banda de guerra Jaguares de Chetumal. Excelente. Oye, y entonces me puedes contar cuál es la parte más bonita, más interesante en la que ustedes hayan participado y que pues te hayas sentido emocionado por el logro que han tenido, o tú como persona física, ¿no? Integrante de la banda de guerra. El evento en el que hemos participado más importante y en el que mejor se ha sentido es en el del Nacional del Sureste, hecho en la Unidad Deportiva de Mérida, donde ganamos el primer lugar en nivel nacional para representar a Chetumal, ganando sobre todas las bandas en categoría secundaria. Oh, qué chévere. Oye, entonces otra preguntota para que te escuche tu auditorio, seguramente interesados y seguir los pasos tal vez de Jaguar, y sobre todo tú que eres parte de integrante de Jaguar. Una preguntita, a nivel nacional seguramente hay bandas de guerra que han destacado. ¿Cuál de las bandas de guerra te emociona más y como que te inspira más para darle más o el ¡fua! Para la banda en la que perteneces? De las bandas que más me han gustado, que han hecho que le eche más ganas, sería Leyenda Oro, que es de Ciudad de México, y Legión del Mar. Mira, excelente. Pues ahí tienen, auditorio, un joven destacable que se emociona, y seguramente algún mensaje que quieras dar a los jóvenes que a lo mejor tienen ahí por allá la espinita de que hoy, ¿será que me meto en la banda de guerra? ¿Será que algún día pueda ser importante? ¿Qué les puedes decir a ellos? Pues una recomendación pues sería no saltarse esa etapa, porque ahí puedes conocer a mucha gente como amigos y todo eso que te pueden ayudar en el tema. Es una bonita experiencia por el tema de la disciplina, representando al lábaro patrio de México, dándote mucha disciplina y sobre todo, más que nada, por las experiencias que ganas junto a todos tus compañeros. Entonces significa que el trabajo como equipo es muy importante en este tipo de disciplina, ¿no? El trabajo en equipo es lo más importante de todo, por el tema que tenemos de la coordinación y aprenderse entre nosotros. Si se te dificulta algo, otro compañero te puede ayudar. Por eso es muy bueno el trabajo en equipo. Muchas gracias, Alexis. Pues ahí lo tienen, compañeros, los que quieran seguir a Alexis y su banda de los Jaguares de Chetumal, pues no falten en seguirlo. Seguramente hay un canal por allá donde pueden estar. Y saludos para todos. Hasta luego.